Bienvenidos a la sexta parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Reafirmación de la democracia. A pesar de los desafíos, la India reafirmó su compromiso con la democracia y la alternancia pacífica en el poder. Emergencia de 1975 a 1977 fue un periodo controvertido que tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad india. Si bien se justificó como una medida para abordar desafíos internos, también llevó a la supresión de derechos civiles y generó debates sobre los límites del poder ejecutivo en una democracia. El evento sigue siendo un hito importante en la historia política de la India. Liberalización económica, 1991 en adelante. La liberalización económica en la India, que comenzó en 1991, fue un conjunto de reformas fundamentales que transformaron la economía del país. Aquí se presentan los aspectos clave relacionados con la liberalización económica. Contexto: crisis económica, 1991. En 1991, la India enfrentó una grave crisis económica caracterizada por problemas en el balance de pagos, altas tasas de inflación y reservas de divisas agotadas. Necesidad de reformas. La crisis obligó al gobierno a tomar medidas significativas para abordar los desafíos económicos y financieros. Reformas iniciales. Desbloqueo, 1991. El entonces ministro de Finanzas, Manmohan Singh, anunció un conjunto de medidas conocidas como el desbloqueo para liberalizar la economía. Eliminación de licencias y controles. Se eliminaron licencias y controles en varias industrias, permitiendo una mayor participación del sector privado. Devaluación de la rupia. Se llevó a cabo una devaluación de la rupia para mejorar las exportaciones y corregir el déficit en la balanza comercial. Reformas estructurales, liberalización comercial. Se redujeron las barreras comerciales y se fomentó la participación en la economía global. Privatización. Se iniciaron procesos de privatización para transferir empresas estatales a manos privadas. Desregulación. Se implementaron medidas para desregular y simplificar los procesos empresariales. Nueva política industrial, 1991. Fin del monopolio industrial. Se puso fin al monopolio industrial estatal y se permitió una mayor competencia. Incentivos para la inversión extranjera. Se introdujeron incentivos para atraer inversiones extranjeras directas. Crecimiento del sector de servicios. Auge de la tecnología de la información. El sector de servicios, especialmente la tecnología de la información, experimentó un rápido crecimiento, convirtiendo a la India en un importante jugador en la industria global de la tecnología. Resultados y desafíos. Crecimiento económico sostenido. Las reformas llevaron a un crecimiento económico sostenido, convirtiendo a la India en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Desafíos socioeconómicos. A pesar de los éxitos, persisten desafíos como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Desarrollo del mercado de capitales, bolsa de valores e inversiones. El desarrollo del mercado de capitales atrajo inversiones y permitió una mayor participación de los inversores en los mercados financieros. Continuidad de las reformas. Reformas continuas. A lo largo de los años, se han continuado implementando reformas económicas para mejorar el entorno empresarial y fomentar el desarrollo sostenible. Legado. Transformación económica. La liberalización económica ha sido un factor clave en la transformación de la India de una economía cerrada a una más abierta, dinámica y orientada al mercado. Impacto global. La India se ha convertido en un actor significativo en la economía global, atrayendo inversiones extranjeras y participando activamente en el comercio internacional. La liberalización económica de 1991 marcó un hito importante en la historia económica de la India, llevando a un cambio fundamental en las políticas y estableciendo las bases para un crecimiento económico más sólido y sostenible. Desarrollo social. El desarrollo social en la India ha sido un componente crucial de su evolución como nación independiente. Aquí se resumen algunos aspectos clave relacionados con el desarrollo social en el país. Educación. Expansión de la educación. La India ha trabajado para expandir el acceso a la educación primaria y secundaria, aumentando la tasa de alfabetización. Iniciativas gubernamentales. Programas como el Sarva Shiksha Abhiyan, Educación para Todos, se implementaron para mejorar la infraestructura educativa y garantizar la educación básica para todos. Salud. Mejoras en indicadores de salud. Se han logrado mejoras en indicadores de salud, como la reducción de la mortalidad infantil y materna. Iniciativas de salud pública. El gobierno ha lanzado programas de salud pública, incluyendo el National Health Mission, para abordar problemas de salud y mejorar la atención médica. Desarrollo rural. Programas de desarrollo rural. Iniciativas como el Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA, se implementaron para generar empleo y mejorar la infraestructura en áreas rurales.
Acceso a recursos. Se han llevado a cabo esfuerzos para mejorar el acceso a recursos como agua potable, electricidad y vivienda en áreas rurales. Empoderamiento de la mujer. Participación en la educación y el empleo. Se ha trabajado para aumentar la participación de las mujeres en la educación y el empleo, promoviendo la igualdad de género. Iniciativas de empoderamiento. Iniciativas como el Programa de Desarrollo de la Mujer Rural, Rural Women's Development and Empowerment Program, buscan empoderar a las mujeres en áreas rurales. Diversidad cultural. Preservación de la diversidad. Se han tomado medidas para preservar y promover la diversidad cultural del país, incluyendo la protección de lenguas y tradiciones regionales. Reducción de la pobreza. Programas de reducción de la pobreza. Diversos programas y políticas se han implementado para abordar la pobreza, como el National Rural Livelihood Mission. Enfoque en desarrollo inclusivo. Se ha adoptado un enfoque de desarrollo inclusivo para garantizar que los beneficios alcancen a todas las secciones de la sociedad. Tecnología y desarrollo digital. Desarrollo tecnológico. El país ha experimentado un rápido desarrollo en tecnología de la información, contribuyendo al crecimiento económico y al acceso a servicios digitales. Programas de digitalización. Programas como Digital India buscan impulsar la adopción de tecnología digital y mejorar la conectividad. Desafíos persistentes. Desigualdades socioeconómicas. A pesar de los avances, persisten desafíos relacionados con la desigualdad socioeconómica, particularmente entre áreas urbanas y rurales. Acceso desigual a servicios. El acceso desigual a servicios como educación y salud sigue siendo un área de preocupación. Desarrollo sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La India se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trabajando hacia metas que abarcan la erradicación de la pobreza, la educación de calidad y la igualdad de género. Respuesta a desafíos actuales. Pandemia de COVID-19. La pandemia ha presentado desafíos, pero también ha llevado a respuestas en áreas como la salud pública y el apoyo social. El desarrollo social en la India es un proceso continuo que aborda una variedad de áreas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y construir una sociedad más equitativa y sostenible. A pesar de los desafíos, el país ha logrado avances significativos en diversas dimensiones del desarrollo social. Relaciones exteriores. Las relaciones exteriores de la India han sido una parte integral de su política exterior desde su independencia en 1947. A continuación, se resumen algunos aspectos clave relacionados con las relaciones exteriores de la India. Principios fundamentales. Política de no alineación. India adoptó inicialmente una política de no alineación en asuntos internacionales, buscando no alinearse con ningún bloque militar o político durante la Guerra Fría. Énfasis en la paz y la cooperación. La India ha mantenido un énfasis en la paz, la cooperación y el respeto por la soberanía nacional en sus relaciones exteriores. Relaciones con países vecinos. Relaciones con Pakistán. Las relaciones con Pakistán han sido complejas, marcadas por disputas territoriales y conflictos. Aunque ha habido intentos de diálogo, las tensiones persisten. Relaciones con China. Las relaciones con China han experimentado altibajos, con disputas fronterizas en curso y esfuerzos para mejorar las relaciones económicas y comerciales. Relaciones con Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. La India ha mantenido relaciones cercanas con sus vecinos, con programas de cooperación en áreas como el comercio, la seguridad y el desarrollo. Relaciones con potencias globales. Relaciones con Estados Unidos. Las relaciones indo-estadounidenses han mejorado en las últimas décadas, marcadas por acuerdos comerciales, cooperación en defensa y colaboración en tecnología. Relaciones con Rusia. La India ha mantenido relaciones estratégicas con Rusia, basadas en asociaciones en sectores como la defensa y la energía nuclear. Participación en organizaciones internacionales. Miembro de las Naciones Unidas. La India es miembro activo de las Naciones Unidas y participa en varios organismos internacionales, abogando por temas como el desarme, el cambio climático y el desarrollo sostenible. BRICS y G20. India es miembro de grupos como BRICS y G20, donde trabaja con otras economías emergentes en cuestiones económicas y políticas globales. Cooperación regional. Asociación del Sudeste Asiático. La India ha buscado fortalecer la cooperación con las naciones del Sudeste Asiático a través de iniciativas como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Cooperación en Asia Meridional. La cooperación en la región de Asia Meridional se ha centrado en áreas como el comercio, la energía y la conectividad. Diplomacia económica, relaciones comerciales y económicas. La India ha buscado expandir sus relaciones comerciales y económicas a nivel mundial, participando en acuerdos bilaterales y multilaterales. Inversiones extranjeras. India ha buscado atraer inversiones extranjeras y promover asociaciones comerciales para impulsar el crecimiento económico.
Diplomacia de defensa, colaboración en defensa. La India ha colaborado en proyectos de defensa con varios países y participa en ejercicios militares conjuntos para fortalecer la seguridad regional. Diplomacia científica y tecnológica, colaboración en investigación y tecnología. La India ha buscado colaboraciones internacionales en investigación científica y desarrollo tecnológico para fomentar la innovación. Diplomacia climática, participación en acuerdos climáticos. India participa activamente en acuerdos internacionales sobre cambio climático, comprometiéndose a abordar los desafíos ambientales. Respuesta a desafíos globales, participación en operaciones de paz. La India ha contribuido con fuerzas de paz a varias misiones de las Naciones Unidas en todo el mundo. Diplomacia de salud global. La India ha desempeñado un papel activo en la diplomacia de salud global, especialmente en la respuesta a pandemias y la producción de vacunas. Las relaciones exteriores de la India reflejan su papel como actor global, con un enfoque en la paz, la cooperación y la promoción de sus intereses en el ámbito internacional. La diplomacia india aborda una amplia gama de cuestiones, desde la seguridad regional hasta la Cooper. Desarrollo tecnológico y espacial. El desarrollo tecnológico y espacial de la India ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, consolidando su posición como una potencia emergente en estos campos. Aquí se destacan algunos aspectos clave relacionados con el desarrollo tecnológico y espacial en la India. Desarrollo tecnológico. Tecnología de la información, TI. La India se ha convertido en un importante centro de servicios de tecnología de la información y software. Ciudades como Bangalore y Hyderabad son conocidas como hubs tecnológicos y albergan numerosas empresas de tecnología. Industria del software. La industria del software en la India ha experimentado un crecimiento significativo, con empresas que ofrecen servicios de desarrollo, consultoría y externalización a nivel global. Investigación y desarrollo, I+D. El país ha invertido en investigación y desarrollo en diversas áreas tecnológicas, incluyendo ciencia de los materiales, inteligencia artificial, robótica y biotecnología. Startups tecnológicas. La India ha visto un aumento en el número de startups tecnológicas, especialmente en áreas como la salud digital, la educación en línea, la tecnología financiera y la inteligencia artificial. Desarrollo espacial. Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO. La ISRO ha sido un actor clave en el programa espacial de la India. Ha logrado hitos notables, incluido el lanzamiento de misiones espaciales exitosas y el desarrollo de tecnología espacial avanzada. Misiones lunares y marcianas. La India ha llevado a cabo misiones espaciales exitosas a la Luna, Chandrayaan-1, y a Marte, Mangalyaan, convirtiéndose en el primer país en alcanzar Marte en su primer intento. Satélites de comunicación y observación de la Tierra. La India ha lanzado una serie de satélites para comunicaciones, observación de la Tierra y servicios de navegación, mejorando la conectividad y la capacidad de monitoreo. Programa de lanzamiento de cohetes. El programa de lanzamiento de cohetes de la India, con vehículos como el Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, y el Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, GSLV, ha demostrado confiabilidad y eficiencia. Cooperación internacional. La ISRO ha colaborado con agencias espaciales internacionales y ha lanzado satélites para varios países, estableciendo la India como un actor importante en la industria de lanzamientos comerciales. Desarrollo del sistema de navegación regional. La India ha desarrollado su propio sistema de navegación por satélite, el Sistema de Navegación Regional NAVIC, para proporcionar servicios de ubicación precisos en la región de la India y sus alrededores. Desafíos y futuro. Desafíos tecnológicos. A pesar de los éxitos, la India enfrenta desafíos tecnológicos, incluyendo la brecha digital y la necesidad de seguir innovando en áreas críticas. Exploración espacial futura. La India tiene planes para misiones espaciales futuras, incluida la exploración lunar y la participación en misiones interplanetarias más ambiciosas. Desarrollo de tecnologías emergentes. La atención se centra en el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología para mantener la competitividad. Global. El desarrollo tecnológico y espacial de la India refleja un compromiso continuo con la innovación y la exploración, contribuyendo significativamente al avance tecnológico y a la posición del país en el escenario internacional. Siglo XXI. Aunque mi conocimiento llega hasta enero de 2022 y no tengo información actualizada más allá de esa fecha, puedo proporcionarte una visión general de algunos desarrollos y tendencias clave que han marcado el inicio del siglo XXI hasta esa fecha. Desarrollos socioeconómicos. Crecimiento económico. Varias economías emergentes, incluida la India, han experimentado un significativo crecimiento económico. China se ha consolidado como una potencia económica mundial. Globalización. La globalización ha continuado, con un aumento en el comercio internacional, la interconexión digital y la movilidad de personas.
Desafíos económicos. Se han enfrentado desafíos económicos globales, incluyendo crisis financieras, recesiones y la adaptación a nuevas formas de trabajo y comercio. Avances tecnológicos. Revolución tecnológica. La primera mitad del siglo XXI ha sido testigo de avances rápidos en tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas, biotecnología y computación cuántica. Digitalización y transformación digital. La digitalización ha transformado industrias enteras, desde la salud y la educación hasta el comercio y los servicios financieros. Innovación en energías renovables. Se ha producido una mayor conciencia ambiental y ha habido avances significativos en tecnologías de energías renovables. Cambios demográficos. Envejecimiento de la población. En muchos países, la población está envejeciendo, lo que plantea desafíos económicos y sociales relacionados con el cuidado de la salud y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Migración global. La migración global ha sido un tema destacado, con movimientos significativos de población debido a factores como conflictos, crisis humanitarias y oportunidades económicas. Desafíos globales. Cambio climático. El cambio climático se ha convertido en una preocupación central, dando lugar a esfuerzos internacionales para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la sostenibilidad. Pandemias. La pandemia de COVID-19, que comenzó a principios de 2020, ha tenido un impacto significativo en la salud mundial, la economía y la forma en que las sociedades abordan las emergencias sanitarias. Política internacional. Cambio en dinámicas de poder. Ha habido cambios en las dinámicas de poder geopolítico, con un reajuste en las relaciones entre las principales potencias mundiales. Desafíos en la gobernanza global. Desafíos como la gobernanza global, la ciberseguridad y la ciberdelincuencia han ganado importancia en la agenda internacional. Desarrollos espaciales. Exploración espacial. Se han realizado importantes misiones de exploración espacial, incluidas misiones a Marte y el aumento de la participación de actores privados en la industria espacial. Acceso a la tecnología espacial. Más países y empresas han tenido acceso a la tecnología espacial, lo que ha llevado a una mayor competencia y colaboración en la exploración espacial. Desarrollos sociales y culturales. Movimientos sociales. Ha habido movimientos sociales significativos en todo el mundo, abordando cuestiones como la igualdad de género, la justicia racial y los derechos LGBTQ+. Cambio en las formas de comunicación. El auge de las redes sociales y las plataformas de comunicación digital ha transformado la forma en que las personas se comunican, comparten información y participan en la sociedad. Futuro. El futuro del siglo XXI estará influenciado por una serie de factores, incluyendo el avance tecnológico, la gestión de desafíos globales y la adaptación a cambios en la demografía y el medio ambiente. La colaboración internacional, la innovación sostenible y la resiliencia frente a crisis emergentes serán aspectos cruciales en la configuración del futuro. Desafíos contemporáneos. Hasta mi última actualización en enero de 2022, existen varios desafíos contemporáneos que impactan a nivel global y local. Estos desafíos abarcan áreas políticas, económicas, sociales, medioambientales y tecnológicas. Aquí hay algunos de los desafíos más destacados. Pandemia de COVID-19. La pandemia ha tenido un impacto sin precedentes en la salud global, la economía y la vida cotidiana. La gestión de la propagación del virus, la vacunación y la recuperación económica son desafíos significativos. Cambio climático. El cambio climático representa una amenaza creciente, con eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. La mitigación y adaptación son imperativas para abordar este desafío. Desigualdades socioeconómicas. Las desigualdades económicas y sociales persisten y, en algunos casos, se han exacerbado. Durante la pandemia, la brecha entre ricos y pobres, así como las disparidades en el acceso a la educación y la salud, son preocupaciones críticas. Ciberseguridad y guerra cibernética. El aumento de amenazas cibernéticas, incluyendo ataques a infraestructuras críticas y robos de datos, representa un desafío continuo para la seguridad global. Migración y desplazamiento forzado. Los conflictos, la persecución y los desastres naturales han llevado a movimientos masivos de población, lo que plantea desafíos humanitarios y sociales, así como tensiones políticas. Polarización política. Muchos países enfrentan una creciente polarización política y social, con divisiones profundas en torno a cuestiones ideológicas, raciales y culturales. Inteligencia artificial y ética tecnológica. El rápido avance de la inteligencia artificial plantea desafíos éticos en términos de privacidad, discriminación algorítmica y el impacto potencial en el empleo. Seguridad alimentaria y escasez de recursos. La seguridad alimentaria y la escasez de recursos, incluyendo agua y energía, son desafíos importantes a medida que la población mundial sigue creciendo.
Salud mental. La salud mental ha emergido como un desafío crítico, especialmente en el contexto de la pandemia, pero también debido a factores como el estrés laboral, la soledad y la presión social. Riesgos globales para la salud. Además de la pandemia, existen otros riesgos para la salud global, como la resistencia a los antimicrobianos y la amenaza de nuevas enfermedades. Acceso a la educación. A pesar de los avances, el acceso equitativo a la educación sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo, exacerbado por la brecha digital durante la pandemia. Derechos humanos y democracia. La protección de los derechos humanos y la preservación de la democracia enfrentan desafíos en diferentes regiones, con preocupaciones sobre el autoritarismo y la erosión de las instituciones democráticas. Gestión de residuos y sostenibilidad ambiental. La gestión de residuos y la promoción de prácticas sostenibles son cruciales para abordar la contaminación y promover un medio ambiente saludable. Tensiones geopolíticas. Tensiones entre potencias globales y conflictos regionales plantean desafíos para la estabilidad geopolítica y la cooperación internacional. Estos desafíos son interconectados y requieren enfoques colaborativos y soluciones innovadoras a nivel global y local. El abordaje efectivo de estos problemas implica la cooperación entre gobiernos, sectores privados, sociedad civil y ciudadanos individuales. La cultura y las tradiciones de la India son ricas, diversas y profundamente arraigadas en la historia del subcontinente. La diversidad cultural del país se refleja en sus costumbres, religiones, arte, música, danza, arquitectura y vestimenta. A continuación, se exploran algunos aspectos destacados de la cultura y las tradiciones de la India. Diversidad religiosa. La India es conocida por su increíble diversidad religiosa, que ha existido durante miles de años. Esta diversidad se manifiesta en la coexistencia de varias religiones, cada una con sus propias tradiciones, rituales y prácticas. Aquí se destacan algunas de las principales religiones presentes en la India. Hinduismo. Seguidores. La mayoría de la población india practica el hinduismo. Principales textos sagrados: Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana y Mahabharata. Creencias clave: reencarnación, karma, dharma y la adoración de múltiples dioses y diosas, incluyendo Brahma, Vishnu, Shiva, Lakshmi y Saraswati. Islam. Seguidores. Segunda religión más grande en la India. Principales textos sagrados: Corán. Creencias clave: monoteísmo, la creencia en Alá y la práctica de los 5 pilares del Islam. Sijismo. Seguidores, principalmente en el estado de Punjab. Principales textos sagrados: Guru Granth Sahib. Creencias clave: monoteísmo, igualdad, servicio a la humanidad y la importancia de vivir una vida honesta y justa. Cristianismo. Seguidores, principalmente en comunidades cristianas en diferentes partes del país. Principales textos sagrados: la Biblia. Creencias clave: creencia en Jesucristo como el Salvador y la Trinidad. Budismo. Seguidores, principalmente en regiones como Sikkim, Ladakh y algunas partes del noreste de la India. Principales textos sagrados: Tripitaka, 3 canastas. Creencias clave: 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Jainismo. Seguidores, principalmente en comunidades jainistas en el oeste y norte de la India. Principales textos sagrados: Agamas. Creencias clave: Ahimsa, no violencia, karma y búsqueda de la liberación espiritual. Otras religiones: Zoroastrismo, pequeña comunidad principalmente en Mumbai. Judaísmo, pequeña comunidad judía en diversas partes del país. Bahaísmo, algunos seguidores en la India. La convivencia de estas diversas religiones ha sido una característica destacada.